Allá por el mes de mayo, a finales, pusimos en marcha el programa Mayorní. Nuestro propósito era llevar la tranquilidad, el sosiego a las personas, principalmente a los mayores, durante el desarrollo del curso. En el tiempo fueron pasando por nuestro programa directivos y personal de residencias de mayores, pasaron personas de asuntos sociales del gobierno de Cantabria, pasaron algún concejal que ahora nos acompaña, fue pasando mucha gente y nuestro propósito era precisamente eso, dar sosiego. En un momento determinado nos acompañaron los alcaldes de Laredo, Torrelavega y Santander, que recuerdo que nos dijeron que su propósito principal era que nadie se quedase atrás, que todo el mundo pudiese ser atendido socialmente, porque esa era la prioridad de los ayuntamientos. Y también estuvo con nosotros el presidente del gobierno de Cantabria, que hizo una llamada a la sensatez, a la tranquilidad, y le vimos pues lleno de preocupación respecto. Completando un poco más lo que se ha venido diciendo sobre el COVID y bajando a escala real a la de la gente que ejecuta las políticas, el día a día del COVID, tenemos hoy con nosotros a 3 concejales del Ayuntamiento de Torrelavega que ocupan áreas de responsabilidad. Yo creo que las personas con más responsabilidad en el área COVID, después de los alcaldes, y ellos son los ejecutores de las medidas. Y les hemos traído a ellos porque les estamos, vemos que lo que hacen está bien y que son gente que está muy implicada. Y esto yo creo que puede servir como ejemplo para lo que están haciendo otros concejales de los ayuntamientos de Cantabria. Está con nosotros el concejal de Hacienda y de Policía, Pedro Pérez Noriega. Está con nosotros Laura Romano, que es la responsable de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega, y Borja Saiz, que es el concejal que se ocupa de temas de sanitarios y de mayores. Muy buenas tardes a los 3, muchas gracias y muy bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar en primer lugar por el tema sanitario, porque yo creo que el tema sanitario es muy importante y es un poco la base, el fundamento de todo lo demás. Borja, ¿cuál es la situación COVID en este momento en nuestra ciudad, en Cantabria en general? Bueno, a ver, en Cantabria estamos viendo cada día cómo la situación COVID está mejorando de forma paulatina. Mismamente, el consejero ha dado datos que parecen esperanzadores en el sentido de que poco a poco vemos cómo el impacto del COVID en la sociedad de nuestra región está disminuyendo de forma poco a poco. También en Torrelavega podemos ver una ventana de esperanza en el sentido de que hace unos días veíamos el pico en la curva de contagios con unos 283, mientras que actualmente hemos visto reducido bastante el número de personas contagiadas. También en gran parte eso es gracias a la responsabilidad, el sentido común de todos y cada uno de los hombres y mujeres de nuestra ciudad, que han visto cómo esta situación excepcional hay que tratarla con delicadeza y con cuidado para poderla afrontar con seguridad. Sin ellos, sin su trabajo, sin el esfuerzo de todos y cada uno, no podríamos haber llegado hasta aquí. Sí que habría que pedir responsabilidad a todos ellos, porque a pesar de que la curva se está reduciendo, no podemos parar aquí. Tenemos que llegar a aplanar esa curva para que de una vez por todas esta enfermedad desaparezca de nuestra ciudad. Ya, y un poco más, concretándonos un poco más, nosotros hemos tenido un problema importante en la inmobiliaria. ¿Cuál es la situación en este momento en la inmobiliaria? Sí que es cierto que hace unos días se tomó una decisión complicada, que fue confinar parte del barrio de Inmobiliaria, donde residían unos 4.000 vecinos de la ciudad, pero actualmente el brote que allí surgió está controlado. No hay que tener miedo porque ahora mismo la ciudad está muy por debajo de lo que sería el rango para realizar un confinamiento, porque ahora mismo el gobierno de Cantabria, cuando confinó Santoña, eran unos 530 sobre 100.000 habitantes y ahora mismo Torrelavega está
por debajo de esa cifra, por lo que si seguimos aplanando esa curva podremos decir que no seremos en ningún momento confinados y seguiremos realizando nuestra vida normal. Muy bien. Ahora vamos un poco con Laura. Los servicios sociales han jugado un papel determinante en esta crisis en cuanto a asistencia y ayuda a las personas. ¿A cuántas personas hemos ayudado, Laura? Pues en el momento más crítico del confinamiento hemos llegado a ayudar a más de 3.000 personas en los distintos proyectos y programas que activamos a consecuencia del COVID. Realmente hemos abarcado a muchos ciudadanos de Torrelavega que, debido a las circunstancias de confinamiento, han visto perjudicada su situación y hemos estado ahí actuando en la semana siguiente del confinamiento, actuando para poner a disposición de los ciudadanos esas ayudas, con lo cual ha sido importante el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento y Servicios Sociales al respecto. Y, por otra parte, los servicios sociales más demandados, ¿cuáles son? Me refiero a la etapa COVID. Etapa COVID, sí. Realmente el esfuerzo mayormente ha sido en la parte de alimentación, los lotes de comida a las familias y también a los niños con becas de comedor. Esencialmente ha sido a las que más recursos hemos tenido que destinar. Han sido 1.072 familias con las cuales hemos estado apoyando con estos recursos del Ayuntamiento. Después también no cabe duda que hemos ayudado a otras personas pues con los recados, también con la bajada de basura, compra de medicamentos. Igualmente también hemos hecho el programa de llamadas a mayores, en las cuales ha sido alrededor de 8.000 llamadas a los mayores de nuestra ciudad, que realmente hemos estado también apoyando desde la corporación, tanto la corporación y los funcionarios en esta tarea a todos los mayores, con lo cual hemos dado bastante incidencia y hemos estado junto a muchos ciudadanos de Torrelavega en ese confinamiento. Y ahora vamos con Pedro. Pedro, hay una cosa que a mí me parece que es muy interesante y la enunciaba antes. Cuando hablamos con los alcaldes, los tres coincidieron que el objetivo principal era que nadie se quedase atrás, atender a todo el mundo como fuese. Entonces, hemos visto que en el último pleno se ha aprobado un modificado presupuestario, pero había habido más y tal. ¿En qué medida el presupuesto municipal se ha desviado para atender al COVID? Bueno, pues en una medida muy importante. Lógicamente, el presupuesto inicial no tenía nada que ver con el que finalmente vamos a llevar a cabo. Ha habido áreas que se han tenido que sacrificar, fundamentalmente porque pasaban a no ser prioritarias, y luego, por ejemplo, pues otras, como por ejemplo partida que teníamos para el aniversario de la ciudad, que lógicamente en la situación que estábamos no podíamos ni aspirar a grandes acontecimientos ni a nada, porque la prioridad era otra. En un principio dotamos tanto para servicios sociales como para las ayudas a las empresas, en el caso de las ayudas a las empresas, 600.000 euros, 600.000 euros de un presupuesto prorrogado, que después hemos complementado, que es a lo que te referías ahora, con un modificado presupuestario que va a permitir incrementar esos 600.000 hasta 1 millón de euros y luego complementar con una partida adicional de 200.000 euros para las empresas del ocio nocturno, que se han visto especialmente perjudicadas después de la reapertura por el tema de la limitación del horario y por el decreto ley que obligaba a su cierre a todos los bares y cafés especiales. Entonces, para esas empresas del ocio nocturno y todos los comercios de la inmobiliaria que han tenido que estar 15 días confinados, para eso se habrá una partida complementaria de 200.000 euros, que es la que hemos aprobado en el pleno de ayer. O sea, en total van a ser 1.200.000 euros directos, más, por ejemplo, en servicios sociales hay más de 500.000 euros también de partidas especiales dedicadas al COVID.
Si a esto unimos la bajada de ingresos que vamos a tener, porque, pues, por ejemplo, las terrazas no las vamos a cobrar, ya fue una decisión tomada hace unos meses, los mercadillos de los jueves tampoco los estamos cobrando porque la actividad ha bajado muchísimo, no se ha cobrado, solo se ha cobrado el primer trimestre del año y estamos ahora en fase de no cobrar lo que queda del año. Y el resto por ejemplo, el cierre de SNIACE también nos está afectando, que lógicamente habrá menos ingresos. Al final se ha creado la tormenta perfecta en torno a Torrelavega con la incidencia también de SNIACE. Entonces eso va a suponer pues, más de 2,5 millones de euros o 3 millones de euros que vamos a tener que dedicar a temas de COVID y dejar de dedicarlos a otras actividades, a otras actuaciones que estaban previstas dentro del presupuesto municipal. ¿Y eso cuánto supone porcentualmente con respecto al total? Hombre, tenemos un presupuesto de 50 millones de euros. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que no vamos a llegar a esos 50 millones de euros. Entonces, podemos estar hablando entre un 5 y un 10% del presupuesto, lo que se va a ir ahí. O sea, una desviación, yo creo que el 10, sí. Y si esto sigue así, seguramente tendrá que ser más. Hombre, la tendencia, ya tenemos que ir preparando el presupuesto del 2021 y la vamos a hacer también con una expectativa de que esto no va a mejorar. De hecho, se espera un repunte en estos meses que faltan de año y mientras no haya una vacuna yo creo que debemos de ser prudentes y dedicar la prioridad del presupuesto a este tipo de partidas que vayan a llegar a las personas, a ayudar a los empresarios, porque además es que las ayudas directas a veces lo mejor es ayudar a las empresas para que las empresas puedan contratar. Por eso también una de las políticas que tenemos es no dejar de hacer inversiones que consideramos necesarias. O sea, estamos sacrificando gastos que entendemos no superfluos, pero sí aplazables, y mantenemos las inversiones. Pues las inversiones generan empleo, crean actividad, entonces eso nos permite, o permite a las empresas por lo menos, pues terminar el año con ciertas obras de importancia, de interés. Este año va a ser un año especialmente inversor pese a la crisis del COVID, y el año que viene pues pretendemos empezar de la misma manera y a ver si ya para el otoño que viene ya contamos con una vacuna que nos haga a todos estar más tranquilos y ver un futuro en los próximos años pues al menos con más tranquilidad o con más certidumbre. Claro, el problema ahora es la incertidumbre. Claro, es que todavía con el COVID, con el gobierno general tenemos todavía muchas más dudas que certezas. Dudas tenemos todas y certezas pocas. Pero precisando un poco más, para que la gente lo entienda un poco mejor, porque esto es muy importante, porque a mí me consta que desde los ayuntamientos se está haciendo un gran esfuerzo, desde el nuestro seguro. Y dices, bueno, un 10%, pues no es tanto, pero yo creo que en términos relativos es muchísimo, porque fíjate que el ayuntamiento tiene unos gastos fijos de personal, de estas cosas que no se pueden, que esos son inevitables, esos son los que son. Yo querría, Pedro, que precisases un poco más, en el sentido de que, quitando los gastos, quitando el dinero que está presupuestado, que no se puede evitar, hay unas partidas dedicadas a gastos de inversión, que es en lo que está afectando. Eso es. ¿A cuánto lo podríamos subir? Hombre, ahí prácticamente se doblaría en porcentaje. Ten en cuenta que la plantilla municipal, el capítulo 1 de nóminas y gastos de personal, suponen del orden de 19-20 millones de euros. O sea, prácticamente la mitad del presupuesto, no es la mitad, pero ronda el 40 y tantos %, se lo llevan ese tipo de actividades, de actuaciones del capítulo 1. Si después unimos que en inversiones, entre lo que hay remanentado y las inversiones del propio ejercicio, podemos estar hablando de 10-12 millones de euros, pues al final lo que realmente dedicamos a este tema del COVID es más del 30%. Eso es ese es un dato muy importante de tener en cuenta. El Ayuntamiento de Torrelavega está desviando el 30% de su presupuesto de gastos no estructural de gasto para atender el COVID, y seguramente subirá. Sí. Desgraciadamente tendrá que subir. Sí, porque bueno, lo que pasa es que nosotros servicios sociales, quiero decir que es la joya de la corona, porque tiene que ser así, quiero decir que es la consejería que pues, precisamente que tiene que dar respuesta a toda esta gente que lo está pasando mal en condiciones normales, ya tienen problemas, ya son gente con problemas,
pues en una situación de COVID como la que tenemos, pues probablemente incluso el perfil de los solicitantes haya cambiado. Y lo que es habitualmente es gente que no tiene problemas, al final empieza a tener problemas y empieza a tener necesidades. Esa es la asignatura que siempre tratamos de superarnos y que desde servicios sociales tratan de llegar a la gente, porque es verdad que a veces a la gente le cuesta, a nadie le gusta pedir, a la gente le cuesta pedir, y siempre tenemos que trasladar que desde servicios sociales lo que estamos es esperando para ayudar a la gente. Es decir, cualquiera que tenga algún problema tiene servicios sociales que siempre le van a abrir la puerta y siempre le van a atender como se merece, con la discreción lógica, con la confidencialidad lógica, y que la gente que tenga problemas, para eso estamos, para tratar de darle solución. ¿Cuál es el perfil que tenemos en este momento, Laura, de gente que acude a los servicios sociales? ¿En qué? Es decir, hay una gente que va siempre, está claro, ¿no? Pero eso que hacía alusión Pedro ahora, ¿en qué medida ha cambiado? Pues efectivamente el perfil es heterogéneo porque pueden acceder a servicios sociales de distintos medios y por distintos motivos. No solamente tenemos ayudas económicas, tenemos otro tipo de servicios, servicio de mediación, servicio de teleasistencia, servicio de atención domiciliaria. Entonces eso abre un abanico de perfiles que atendemos en servicios sociales, a familias con menores, todo tipo de perfiles se están atendiendo desde servicios sociales. Cualquier persona que efectivamente tenga un problema, que se acerque a servicios sociales, que ahí será orientado a la mejor solución que pueda tener en ese momento. Es heterogéneo por distintos motivos, no hay un perfil económico específico en el que diga que no puede acudir a servicios sociales. Al contrario, es un servicio a la ciudadanía que tiene derecho todo el mundo, con lo cual si tienen cualquier tipo de problema que se acerque, que siempre serán orientados. Sin embargo, yo tengo que decirte que antes del COVID, una de las quejas que había con los servicios sociales de este ayuntamiento, en concreto, seguramente que de otros, pero yo hablo de este, porque yo voy a los consejos sociales, y una de las quejas que hay es la falta de agilidad. Es decir, hay una falta de agilidad tremenda. En otros sitios vas a Cáritas, vas a Cruz Roja, hay una respuesta ágil, una respuesta que prácticamente inmediata. El ayuntamiento es muy lento, los servicios sociales del ayuntamiento son muy lentos. Esto, ¿qué se está haciendo por mejorar esta situación? Porque ahora sí que es importante dar respuestas rápidas. Lo que es la administración tiene que ser garantista, eso en muchas ocasiones ralentiza todo lo que son los trámites. Si bien es cierto que durante el COVID se ha contratado refuerzo, ha hecho ese esfuerzo el ayuntamiento de contratación de 2 trabajadores sociales que han apoyado al equipo ya existente, con lo cual ha permitido mejor atención y mayor apoyo en esos momentos tan duros como ha sido el confinamiento, y que actualmente seguimos teniendo dicho apoyo porque creemos que es necesario seguir manteniendo ese esfuerzo para el beneficio de los ciudadanos de Torlavega. Y siguiendo un poco con servicios sociales, también un dato que seguramente a la gente en sus casas le interesa mucho saber. ¿En qué medida o en qué porcentaje mejor se ha aumentado el capítulo de ayudas en servicios sociales? Si bien es cierto que ha habido un aumento de las... Porque Pedro ha hablado de un 10% o un 20% en términos relativos, o incluso más de todo, pero en servicios sociales, ¿cuánto? Más o menos. En cifras porcentuales no sabría comentarte específicamente si lo que son las ayudas. Han aumentado el fondo de suministros en ese periodo 66, que en el periodo del COVID se llegaron a
a dar 57.000 euros en el Fondo Extraordinario de Suministros. También se ha dado una partida económica para necesidades básicas y para otro tipo de ayudas como arrendamientos y asistentes, y han sido una cantidad importante, pero ahora mismo cifras... Pero, ¿podríamos decir que se ha doblado? Sí, sí, te lo confirmo yo que sí. Sí. Sí, porque solo hay una partida específica de $500.000 a disposición de servicios sociales para atender eso. Después en alimentos creo que fueron 140.000 euros lo que dotamos en diferentes compras. Efectivamente, al final... Que esas fue durante todo el confinamiento. Entonces, solamente con esas dos partidas son ya 640.000 euros que doblan el presupuesto normal que tiene Servicios Sociales. Pues bueno, un dato importante. Los servicios sociales del Ayuntamiento específicamente pues han doblado el gasto, eso está muy claro. Sí, claro, las ayudas del COVID. Eso es importante que la gente sepa en casa, porque la gente tiene que tener muy claro que se está trabajando con las personas, que esto no podemos hacer mucho más mientras no hay una respuesta sanitaria, pero sí que se está dedicando tiempo, esfuerzo, dedicación y mucho dinero para todo eso, porque sí que doy fe que hay otras partidas que habitualmente disfrutamos, en el tema de no tenemos un duro. Lo que es sanidad, lo que es la Concejalía de Sanidad, hubo una partida de 150.000 euros para todo el tema de mascarillas y demás material, sí. Que eso también se puso a disposición se hizo una compra masiva de mascarillas cuando escaseaban. Ahora ya es más habitual verlas en todos los supermercados, pero el tiempo cuando escasearon, el Ayuntamiento dotó con 150.000 euros la partida de sanidad precisamente para ese tipo de... Pues fíjate, dio la partida de sanidad como 20 veces más que su partida normal. Sí. Porque dice Borja que sanidad no tiene ni un duro. Sanidad y salud pública, pues tenemos muy pocas competencias, con lo cual tiene poco sentido tampoco tener presupuesto, pero cuando se ha necesitado, lógicamente se ha dotado. Eso es, así como normalmente en sanidad o salud pública no se realizan muchas actividades de este tipo, como reparto de mascarillas, y por tanto no se precisa de una cuantía económica muy elevada, sí que en esta ocasión, para atender una demanda que al final los vecinos tenían por el hecho de que había escasez y encima coincidió con el inicio de la desescalada que el gobierno de España había aprobado, se inició el reparto de mascarillas a todos y cada uno de los vecinos de la ciudad, y luego con el remanente de mascarillas que sobró se hizo un reparto extra para aquellos vecinos que eran los más perjudicados o se sentían en peligro, como serían los mayores, repartiéndoles de nuevo otro pack de otras 3 mascarillas. Ahora ya es más usual ver a la gente con mascarillas, incluso es más accesible y más económico poder hacerse de ellas, pero en esa ocasión se vio la necesidad de tener que dotar a los vecinos de esa ayuda, y yo creo que podemos decir que podemos estar bastante contentos de la acogida tanto por parte de los vecinos a la hora de recogerlas como a la hora de utilizarlas. Yo tengo que decir con respecto a las mascarillas una cosa que me parece que hay que señalar, y lo digo ahora que está Borja delante. Cuando no había mascarillas, hubo un gran movimiento en Cantabria para hacer mascarillas. Textil Santanderina proporcionaba tela, la gente en sus casas, muchos mayores, estuvieron cosiendo, y Borja fue una de las personas que se movió muchísimo moviendo todo ese tema del voluntariado y demás. Entonces, muchas gracias por esa contribución personal que hiciste, Borja, en aquel momento, porque hay que reconocerlo y la gente tiene que saber que detrás de mucho eso estaba Borja personalmente. Pero también hay que decir una cosa, lo voy a decir así como lo dice la gente en la calle. Cuando no había nada, salieron las famosas revilletas. Bueno, pues son feas, tienen muchas cosas, pero sí que tenemos que hacer un reconocimiento expreso y público al gobierno de Cantabria, que en aquel momento que no había nada, dio algo a todos. O sea, en otras partes no ha ocurrido. Y aquí, sí, eran feas, eran no sé qué, pero el gobierno de Cantabria hizo el esfuerzo en aquel momento de ponerlas a disposición de todos los usuarios. Entonces, vaya desde aquí nuestro reconocimiento. Pero seguimos con el tema de la sanidad, Borja. ¿Cómo se ve desde sanidad? ¿Qué perspectivas de futuro vemos a corto y medio plazo? ¿Cómo se piensa que esto va a evolucionar?
cuál es la evolución que tenemos prevista. Al final, Y sí, al final es muy complejo poder predecir cómo va a evolucionar este virus, porque estamos viendo cómo los brotes, que es la segunda oleada en otros países de nuestro entorno más alejados, como es en el sudeste asiático, ya la han pasado, y este virus al final se va adaptando poco a poco a las circunstancias específicas de cada territorio. Y es complicado saber cómo avanzar, pero lo que sí podemos estar seguros es que si todos cumplimos las normas que de las autoridades sanitarias, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Cantabria, se nos están dando, al final esto irá avanzando de forma positiva, llegando a un punto de que cuando llegue la vacuna ya el avance será imparable y podemos volver a la normalidad que todos soñamos. Dios te diga que sí, y que sea lo antes posible. Pero mientras, además de un llamamiento a la prudencia, a cumplir con las normas de sanidad, ¿no tendríamos que hacer un esfuerzo didáctico, por ejemplo? Así es. Todos los años haces el aula de salud. Así es. Normalmente las actividades que se realizan de la sanidad, desde la concejalía, vienen a intentar difundir, explicar y trabajar en la difusión de todas aquellas actividades que consideramos que en cada momento son más necesarias o más demandadas por los vecinos. En este caso, el aula de salud de este año irá muy enfocado al tema que nos toca vivir, como es el coronavirus, pero dadas las circunstancias excepcionales que vivimos, no se podrá hacer prácticamente de forma presencial. Ahora mismo todavía estamos trabajando en ello, pero casi a ciencia cierta tendrá que realizarse de forma telemática, tal y como hemos realizado ya algunas de las charlas del aula de consumo, aprovechando las redes sociales que a poco están en auge, así como algunos medios que nos ponen a nuestra disposición ciertas empresas de la ciudad. Vamos a realizar seguramente esa aula de salud de forma telemática para que así cualquier vecino, independientemente de que esté en su hogar o lo quiera ver más adelante, lo pueda ver cómodamente. Bueno, yo creo que, ¿para cuándo está previsto que sea el aula de salud de este año? No, el aula de salud, eso sí que no va a cambiar las fechas. El aula de salud lleva ya bastantes años, desde al menos la época de Verena, Sí. en febrero, y Sí. este año en principio el aula de salud va a empezar más o menos por ahí. Lo que sí que se hace, aparte del aula de salud, lo que son las charlas que están ya periodificadas, que serían los martes de salud, Sí, sí. aparte también se podría llegar a realizar otro tipo de charlas de manera puntual para seguir explicando temas de actualidad. ¿Y no crees, Borja, que sería muy interesante hacer llegar a la ciudadanía, a nuestra ciudadanía, a través de los medios de comunicación, un poco consejos, es decir, crear algo que a la gente la tuviese un poco informada por las autoridades sanitarias y sociales de la ciudad, un poco de qué hay que hacer, de cómo, un poco hacer un seguimiento más cercano, más próximo, es decir, aparte del aula de salud, que sí, que está muy bien, que habrá que hacer, Dios quiera que se pueda hacer presencialmente, pero va a ser difícil. Pero aparte de eso, ¿no crees que sería interesante, por ejemplo, que algún experto explicase de vez en cuando, con cierta periodicidad, pues la importancia del uso de la mascarilla, la importancia del distanciamiento social, porque estamos viendo con preocupación, tú y yo lo hemos estado discutiendo hace unos días, en cuanto a la apertura de centros de mayores y de todo esto, pues la conveniencia de no hacer este tipo de cosas, porque somos personas de mucho riesgo, hemos visto el clamor de la gente mayor, de morirse gente sola, de estar, y tenemos que ser prudentes, ¿no? Y llamar a todo el mundo a la prudencia. ¿No crees que sería bueno en este momento hacer algo en ese sentido, Borja? Mira, te voy a coger el guante, Ramón, y voy a hablar con Luis Alfonso, que como bien sabes es el técnico encargado del aula de salud, para ver si podemos ir encaminando algún tipo de charla de ese tipo para hacerla a la mayor brevedad y así poder explicar. Claro, que la gente explique, entienda un poco realmente qué es lo que está pasando, por gente que sabe más que nosotros, que puede explicar la importancia de lavarse las manos, pero machaconamente, la importancia de la mascarilla, porque nosotros estamos haciendo este programa, nosotros estamos haciendo en este momento este programa, y estamos con la mascarilla, y estamos, quizás la perspectiva que de la televisión no la tiene, no tendríamos que tenerla, pero lo hemos hecho para ejemplarizar, para dar ejemplo, es decir, la mascarilla ha llegado,
de momento tiene que estar con nosotros y todo el mundo tiene... Pues un poco ese tipo de cosas. Sí, no, yo sí que... Y sobre todo hacer llamamientos a la tranquilidad. Hay labores, decía Pedro hace un momento. Bueno, pues hay cosas que hay que hacer. Hay que hacer inversiones, porque inversiones productivas, para que se mueva, la gente trabaje, para que se genere riqueza. Porque si no generamos riqueza estamos mal. La pobreza la repartía Cristo evangélicamente, que multiplicaba panes y peces. Pero nosotros si no generamos riqueza no hay nada que hacer. No olvides, Ramón, además, que hay empresas en nuestro entorno, empresas pues grandes, el grupo Armando Álvarez, por ejemplo, que no ha parado durante toda la pandemia y no ha tenido ningún brote de llamar la atención, y eso es porque hacen las cosas bien. Claro. Es decir, que haciendo las cosas bien hay que convivir con el virus, al menos mientras no haya vacuna, y seguir las pautas que marcan los sanitarios, que son los que más saben. Si en Armando Álvarez, en el grupo Armando Álvarez se pueden hacer las cosas bien y en el resto de empresas del entorno también, porque no ha habido grandes brotes, no ha habido. Pues la verdad es que hay que ser cuidadosos, hay que vigilar los colectivos de riesgo, pero también hay que aprender a convivir con la enfermedad. Claro, por eso la importancia de ser didáctico y explicar, porque hay grandes empresas del entorno, pues el grupo Armando Álvarez, pero todas las demás, Nestlé, Nesans, un montón de empresas que en Cantabria que tienen importancia y que no han tenido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen con rigor. Pues si nosotros somos rigurosos y somos capaces de mantener la distancia social, de no juntarnos mucho, de no hacer excursiones, que ya llegará el tiempo de que lo podamos hacer, seguro que va a llegar, y que podamos hacerlo. Bueno, pues yo creo que esas cosas son importantes. Laura, ¿cómo prevemos el futuro de los servicios sociales a corto plazo? ¿Estamos preparados para afrontar esta segunda ola de pandemia que nos está cayendo y lo que pueda venir? Sí, trabajamos con las ayudas que teníamos actualmente. Las ayudas que se implementaron en el momento de la cuarentena las tenemos preparadas y listas para cualquier momento que sea necesario volverlas a reactivar, y también estamos trabajando pues, en alguna línea nueva de ayudas para también dar un apoyo extra a la ciudadanía de Torrelavega. Sí que en cualquier momento, si tenemos otro rebrote, volvemos a reactivar y volveremos a estar al lado de los ciudadanos con todos los medios posibles de servicios sociales para ellos, para que no les falte. Pedro, tú además del área económica del ayuntamiento, manejas un área que tiene mucha importancia en este momento. Ha tenido mucha importancia, la tiene siempre, pero con el COVID ha cobrado especial importancia, y es el tema de la seguridad. Sí. ¿Cuál es la situación? Bueno, la seguridad es compleja, como bien dices, sobre todo en un tema que la confidencialidad está por encima de todo y la policía no puede saber si una persona es positiva o no, con lo cual el control pues, se hace mucho más difícil. Solamente en los casos extremos, los casos de no confinamiento claro, recibimos instrucciones expresas de los jueces para poder actuar y poder obligar a una persona a confinarse. Pero si no existe ese permiso judicial, no se puede actuar. Entonces nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la inmobiliaria con el confinamiento, que tanto Policía Nacional como Policía Local, que eran los veladores de esa seguridad, pues entre la porosidad del propio barrio, que no se trataba de hacer una jaula, porque no era necesaria la jaula, porque teníamos el brote más o menos controlado, pues había muchas posibilidades de que gente que estuviera en el espacio del confinamiento, pues pasara el espacio del confinamiento y se metiera en espacio libre, ¿no? Espacio al que tenían prohibido salir, pero de hecho salían. Entonces, en esos casos se hace compleja el seguimiento, se han identificado, pues para que la gente se haga una idea, a más de 500 personas durante esos 15 días, personas que salían a la calle con todo su derecho, porque podían ser negativos, pero incluso si hubieran sido positivos, nosotros no podíamos más que identificarles. Recibíamos quejas de gente, por ejemplo, del barrio de la inmobiliaria, que dice, es que este seguro queda positivo, pero claro, ese seguro a un policía no le vale. Tú no puedes hacer nada a una persona más que identificarle
sin poder hacer nada más. Ese reporte se mandaba a Salud Pública y desde Salud Pública sí que si era un caso positivo, entonces lo ponía en conocimiento judicial y entonces se podía actuar, pero claro, en el mejor de los casos, en un caso muy concreto, se nos fueron 4 días. Entonces, claro, son 4 días de una persona irresponsable que podía salir durante esos 4 días y propagar la enfermedad. Muchas veces, además, en muchos casos, la mayoría, más del 40% de los casos eran asintomáticos, con lo cual pues esa persona se encontraba perfectamente y es muy difícil confinarla en casa. Entonces salía por el barrio sin ningún tipo de control. Eso se nos hace difícil, se nos ha hecho difícil y entendemos que va a seguir así. Ahora, por ejemplo, pues tenemos varios listados de gente que tiene que estar confinada, entonces esos casos sí los podemos seguir. Pero sí, yo creo además que es un cambio legislativo que tendríamos que hacer. Está muy bien la privacidad, está muy bien la protección de datos, pero yo creo que por encima de eso está la salud general de la gente. Entonces, si una persona pone en riesgo la salud de otro, yo creo que tiene que velar antes la salud de uno mismo que no la de un irresponsable, porque en este caso es irresponsable porque sale a la calle sabiendo que tiene que estar confinado. Entonces, yo creo que en esos casos a la policía, si por ejemplo nosotros, en el caso de la inmobiliaria, hubiéramos tenido los 50 primeros casos controlados, para la policía era muy fácil, porque haces un seguimiento especial de esos 50 casos y al menos sabes que esos 50 los tienes controlados. Como no era posible, pues teníamos que ir de forma aleatoria controlando a todo el barrio. Eso pasa siempre, pasará ahora en Torrelavega, porque ahora en Torrelavega, por los 200 y pico casos que tenemos, tienen que estar confinados, obligatoriamente. Entonces, el seguimiento de esos casos, como no sabes dónde están, pues es muy complejo. Claro, eso es un problema. La legislación en ese aspecto tiene que cambiar. Y eso me lleva a una pregunta genérica para los tres. Mirad, en la ciudadanía, todos los que estamos fuera de este mundo, de la política, vemos con disgusto, con mucha preocupación, lo que está ocurriendo en la falta de acuerdos. Es decir, si nos fijamos, no hablo a nivel de Torrelavega, porque a nivel de Torrelavega me consta que hay un razonable entendimiento y que la gente que está en la oposición ahora ha colaborado perfectamente. Yo creo que no. Pues mira, ayer, sin ir más lejos, hemos aprobado un modificado presupuestario de 1.200.000 euros por unanimidad. Es normal. Eso es sentido común. Pero sin embargo, a nivel nacional hay un problema. Es decir, fijaros el esperpento que estamos viendo en Madrid, tal. ¿No creéis que habría que hacer algo? ¿O qué podemos decir a la gente? Para quitarle un poco la preocupación. Porque hoy veía yo el telediario con mi mujer y estaban hablando de que en Madrid pues no se ponían de acuerdo el Ministerio de Sanidad y la comunidad. Y qué tal. Y decía esta, bueno, pues si es que lo que tenían que hacer es no dejarles moverse hasta que no se pongan de acuerdo, porque están jugando con la salud de todo el mundo y tal. ¿Qué coño partidos ni qué historias? Si las personas están siempre por encima de las ideas. Yo creo que en este caso concreto que comentas, yo creo que aquí los sanitarios son los que tienen que tener la decisión final y los políticos obedecer o hacer caso a lo que digan los sanitarios. Los sanitarios son los que saben, los sanitarios son los que te pueden decir más o menos lo que prevén que va a pasar. Hoy precisamente estábamos con el gerente de Sierra Llana y ya nos decía que esperan un repunte cuando lleguen las gripes, que se nos va a mezclar la gripe con otro. Entonces, eso mismo va a pasar en Madrid. Claro. En Madrid todos somos conscientes de que es una gran ciudad, es el epicentro de España, todo el mundo para ir a algún sitio pasa por Madrid y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo daría crédito a las autoridades sanitarias sin olvidarnos de que el confinamiento total, al final vamos a morir de otra cosa. No, entonces, yo creo que ya no tiene mucho sentido. El confinamiento total no tiene sentido y bueno, se tienen que poner de acuerdo guardando un equilibrio entre lo que sería un confinamiento total, que entiendo que económicamente sería nefasto, con un confinamiento pues, por zonas como están haciendo y poniéndose de acuerdo. La verdad es que desde lejos cuesta trabajo entender que no se pongan de acuerdo en un tema tan elemental como parece este, ¿no? Ya, es difícil. ¿Y socialmente cómo se ve eso, Laura? Con la gente con la que tú tratas, que es una población muy vulnerable, ¿qué percepción tiene de esto?
La percepción, sinceramente, es complicada, porque tenemos que tener la responsabilidad de poder mantener las distancias para no propagar el virus, para poder salir, para poder ejercer la actividad económica, poder evolucionar, y es complicada, pero también manejar la responsabilidad de todo el mundo para que podamos ir hacia una nueva normalidad, efectivamente. Se ve con preocupación, lógicamente, ya que parte de los problemas viene derivado de la falta de trabajo, y la falta de trabajo parte de que volvamos a la actividad normal o normalizada de todas las actividades. Entonces se ve con preocupación y también con una vista puesta en responsabilidad para que todos podamos ir salvando este COVID con salud y responsabilidad, sobre todo, para que todo vuelva a fluir y volver a recuperar toda esa actividad, que al fin y al cabo es lo importante, tener un trabajo en el cual te permita, pues, tener todas las condiciones necesarias. Por cierto, Borja, ¿ves? Si te das cuenta, estamos yendo sin querer a un tema del que tú y yo hemos hablado más veces, y es el informar, el ser didácticos. Es decir, el hacer llegar a la ciudadanía desde el ámbito sanitario qué es prioritario y qué es no, qué es importante y qué es no. Es decir, y ahí sí que tenemos que hacer una gran labor para que hay mucha gente, empezando por los niños, A lo mejor había que empezar a hacer una ronda por los colegios, como hemos hecho otras. Está pues planificado, porque el aula de salud, aparte de tener las charlas que se realizan los martes, también está el aula de salud escolar, sí, pero que este año hicimos el aula de salud escolar enmarcado en la RCP para que todos aquellos alumnos de los colegios que participaran aprendieran a hacer la reanimación cardiopulmonar de forma adecuada, para que si se vieran en esa situación pudieran actuar de forma segura y cómoda. Pero en este caso, primero tenemos que tener claro cuál es la orden que la consejería ha puesto, que ahora mismo no permite que nadie externo a la consejería entre dentro de los colegios. Tendríamos que buscar la manera para poder entrar con profesionales sanitarios que tengan capacidad de un buen feedback con los niños, porque al final no es lo mismo hablar entre nosotros, unas personas adultas, que hablar con un niño, que hay que decirse de una manera especial para que él se quede con unas ideas clave, y así luego en su casa no hay mejor maestro que un niño, porque un niño es como una esponja. Pues mira, un medio que puede ser es este. Tú traes aquí a Luis Alfonso o a gente experta en el tema y da una clase y se llevan un pincho y no entra nadie ajeno. Se pone allí y los niños están viendo un poco todas esas cosas. Quiero decirte que tenemos que evolucionar en ese sentido, o a los mayores, que lo importante ahora a lo mejor no es tanto jugar a la baraja, que ya jugaremos cuando llegue el momento, ni hacer excursiones, como lavarse mucho las manos y darse paseos por la calle. Es decir, acciones de ese tipo que ayuden a la gente a mejorar su comprensión sobre lo que está pasando, porque hay gente que se lo toma muy a la ligera, y otra gente, bueno, pues que lo ha pasado muy mal. Alfonso y yo este año hicimos un recorrido por 10 residencias de Cantabria. En algunas entramos como escafandristas con EPIs y tal. Bueno, ahí hemos visto cosas que nos han puesto los pelos de punta, ¿no? Pavorosas, para que eso no vuelva a repetir y para que no llegue. Bueno, señores, ha sido un placer hablar con vosotros. Yo lo único que quiero es, y no quiero ser pesado porque además sé que tenéis más compromisos, podríamos estar hablando mucho porque un tema nos lleva a otro y habría 50.000 cosas que preguntar. Daros la última palabra por si hay alguno, el mensaje que cada uno queréis que llegue a la ciudadanía. Borja. Gracias. Bueno, el mensaje que a mí me gustaría mandar a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad sería que en estos momentos complicados lo más importante y lo más justo sería hacer caso a todos aquellos requisitos que nos dan las autoridades sanitarias para poder afrontar con seguridad, pero sobre todo con cautela, el día a día, porque al final son ellos los que conocen y pueden hacernos ver cómo es este virus y cómo pasarlo. Por ello,
cuando ellos toman ciertas decisiones, aunque parezcan decisiones complicadas, difíciles, siempre la toman en base a unos criterios técnicos y científicos. Por ello, lo normal sería que todos respetáramos esas decisiones, porque la única manera de poder afrontar esto es haciendo caso a los que más saben, que son los sanitarios. Laura, cuando quieras. El mensaje de bienestar social es que cualquier tipo de duda y de problemática que puedan llegar a tener los ciudadanos, que se acerquen a las oficinas, que ahí serán atendidos siempre con todo lo que podamos apoyarles. Gracias, Laura. Y Pedro, por último, un mensaje de tranquilidad. Pues eso, la disciplina individual y acatar las instrucciones que nos vienen de los servicios sanitarios. Yo creo que el uso de la mascarilla le tenemos que hacer como algo normal. No tiene ningún sentido ver que es gente por la calle con el pretexto del cigarro permanentemente con la mascarilla quitada, con la mascarilla en el codo. Si viene la policía se la ponen, si se va la policía se la bajan. Los jóvenes ya de 14 años en adelante se tienen que concienciar que aunque ellos sean asintomáticos se lo pueden contagiar a sus padres y abuelos, y que ya puede ser un caso muy grave y que no podemos volver a la situación de marzo. Ellos tienen que ser los primeros y los más responsables a la hora de ponerse las mascarillas, y cuando estamos viendo esos grupos de jóvenes que cada vez baja más en la edad en la que se producen los positivos, es fundamentalmente porque no siguen las medidas de seguridad que tenemos que seguir. Las mascarillas y la higiene con los hidrogeles es fundamental, y la disciplina individual de cada uno. Yo los chavales a veces lo hago como prueba, ¿no? El otro día desde el propio ayuntamiento había 5 sentados en un banco, y de los 5, 4 tenían la mascarilla bajada, y solamente uno de los 5 la tenía subida. Pues les hice una seña desde la ventana, les hice así tal, rápidamente se la pusieron, es verdad, porque podía haber recibido cualquier contestación rara, sí. Pero en ese caso por lo menos la llevaban bajada en la garganta, pero a los 2 minutos ya se las habían bajado otra vez. Claro, es molesto, nosotros también ahora podríamos estar hablando más cómodos sin mascarilla, pero al final es lo que toca, no podemos exponer al resto de ciudadanos, y la disciplina individual de cada uno, pues al final va a ir en beneficio de todos. Eso es el tema. Bueno, señores, pues hemos llegado al final. Muchas gracias a Borja, a Laura y a Pedro. Yo lo que puedo decir es que desde los servicios municipales se está haciendo todo lo que se puede. Hemos hablado con diferentes autoridades y vemos que están haciendo un gran esfuerzo. Están haciendo todo lo que saben y pueden. De esto se sabe muy poco, pero todo el mundo está poniendo el máximo esfuerzo. Vamos a confiar en ellos, vamos a agradecerles la labor que están haciendo, pero sobre todo vamos a ser obedientes y disciplinados, obedientes con las instrucciones que estamos recibiendo constantemente de las autoridades sanitarias, y hacer una vez más una llamada a la responsabilidad. Miremos un poco por los demás. La gente mayor es la gente que realmente es vulnerable, pero no sabemos el alcance que esto puede tener, y de momento lo que tenemos que hacer es ser prudentes.